Finja que está conmigo, susurró el extraño a ella, que estaba sentada sola en el matrimonio. Hasta ese momento, había sentido que cada sonrisa a su alrededor parecía ajena, como si ella no perteneciera a aquel lugar lleno de risas y música. Su corazón latía con fuerza, y no era solo por la incomodidad de estar sola, sino porque había algo en la voz de aquel joven, profunda y segura, que la hacía estremecer. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron. Eran de un azul intenso, casi hipnótico, y había una chispa de misterio que la atrajo inmediatamente. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Las conversaciones, los brindis, incluso la música se desvanecieron en un murmullo distante. Él le ofreció una sonrisa cómplice, y sin decir una palabra más, se inclinó ligeramente hacia ella, como invitándola a entrar en un juego secreto que solo ellos dos conocían. Ella dudó, pero algo en su interior le decía que debía aceptar. Se levantó, con el corazón latiendo tan rápido que sentía que todos en el salón podían escucharlo, y caminó hacia él. Cada paso que daba parecía encender la atmósfera, las luces brillaban con más intensidad, y el aroma de las flores se volvió más dulce. Cuando llegó a su lado, él ofreció el brazo con un gesto elegante y seguro, y ella lo tomó, sintiendo una corriente eléctrica recorrer todo su cuerpo. «Soy Leo», dijo él suavemente, como si su nombre fuera un secreto compartido solo entre ellos. «Clara», respondió ella, y en ese simple intercambio de nombres surgió una conexión que ninguno de los dos podía explicar. Se acercaron a la pista de baile, mientras giraban lentamente al ritmo de una canción romántica que parecía haber sido escrita para ellos. El mundo alrededor dejó de importar. Era como si el tiempo se hubiera doblado, concentrándose únicamente en ese primer contacto de sus manos y en la suavidad de sus miradas. Leo inclinó su cabeza y susurró algo que hizo que Clara sintiera un calor extraño y reconfortante. «No quiero que esto sea solo un baile, quiero conocer cada rincón de tu mundo». Ella sonrió, con una mezcla de sorpresa y emoción. Nunca había sentido algo tan intenso con alguien que acababa de conocer. Mientras giraban, su risa se mezcló con la música y, por un momento, el salón se convirtió en un universo donde solo existían ellos dos. Clara podía sentir como cada latido de su corazón parecía sincronizarse con el de Leo, como si ellos compartieran un lenguaje secreto que nadie más podía comprender. Mientras la música los envolvía, ella se dio cuenta de que sus manos no se habían soltado, y cada roce de los dedos hacía que un fuego suave y nuevo se encendiera en su pecho. No había prisa, pero cada segundo con él era intenso, cargado de una magia que nunca antes había experimentado. Después de unos minutos, Leo bajó ligeramente la voz, dejando que sus palabras fueran un murmullo que solo ella podía escuchar. «¿Te gustaría salir a caminar un poco? Aquí afuera hay un jardín que parece sacado de un cuento». Su invitación fue tan natural que Clara no pudo negarse. Algo dentro de ella le decía que debía seguirlo, que aquella noche estaba destinada a ser diferente a todas las demás. Salieron al aire fresco del jardín, y la brisa nocturna los envolvió con un perfume a flores y tierra húmeda que los hizo sonreír. La luna iluminaba suavemente el sendero, dibujando sombras que danzaban a su alrededor. Clara sentía que cada paso que daban la alejaba de la realidad cotidiana, llevándola a un mundo donde las preocupaciones se desvanecían y solo existían ellos dos. Leo caminaba junto a ella con una confianza serena, y al mismo tiempo, una ternura que la hacía sentir segura y curiosa al mismo tiempo. «¿Siempre eres así de encantador con desconocidas?», preguntó Clara, con un dejo de diversión en la voz, intentando ocultar la intensidad de lo que sentía. Leo rió suavemente, un sonido cálido que hizo que su corazón se acelerara aún más. «No, no siempre. Contigo es diferente. Hay algo en tus ojos que, no sé, me hace querer conocer cada detalle de ti». Se detuvo por un momento, y Clara lo miró, notando la sinceridad en su expresión. No era un piropo vacío, podía sentir la verdad en cada palabra, en cada mirada, en cada respiración compartida. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de una dulce tensión. Clara se dio cuenta de que quería escuchar más de él, pero también temía que hablar demasiado rompiera la magia que los rodeaba. Finalmente, decidió romper el silencio. «Entonces, si quieres conocerme, tendrás que ganártelo». Leo arqueó una ceja y sonrió con picardía. «Ah, ¿sí? Eso suena a desafío. Me gustan los desafíos».
Sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y un interés profundo que hizo que Clara sintiera un cosquilleo en el estómago. Se acercaron a un pequeño banco de madera bajo un árbol grande y frondoso. Leo se sentó primero, y luego Clara tomó asiento junto a él, sintiendo como sus cuerpos parecían ajustarse sin esfuerzo. Por un instante, todo fue silencio y mirada compartida. Sus manos, aunque no se tocaban directamente, se sentían cerca como si un hilo invisible las uniera. «Cuéntame algo que nadie más sepa de ti», pidió Leo, y su voz sonaba tan suave que Clara tuvo que inclinarse un poco hacia él para escuchar mejor. Clara pensó por un momento. No era fácil compartir secretos con alguien que acababa de conocer, pero había algo en el que despertaba confianza y curiosidad al mismo tiempo. «Bueno», comenzó ella, con un pequeño rubor en las mejillas, «a veces siento que estoy buscando algo que ni siquiera sé cómo nombrar. Y no lo busco en cosas grandes, sino en momentos, en pequeñas conexiones, como esta». Leo sonrió, inclinándose ligeramente hacia ella. «Entonces creo que lo que buscamos podría ser lo mismo. Solo que aún no sabemos cómo encontrarlo, hasta que aparece frente a nosotros». Sus palabras hicieron que el corazón de Clara latiera más rápido, y por un segundo se olvidó de todo lo demás, del matrimonio, de la gente, del tiempo. Solo existía él, solo existían ellos. Una brisa ligera movió las hojas del árbol, y Leo tomó suavemente la mano de Clara, entrelazando sus dedos. El contacto fue ligero, casi eléctrico, y sin embargo, ambos sintieron la intensidad de ese simple gesto. Clara no retrocedió. En cambio, apoyó su mano con suavidad sobre la de él, aceptando la chispa que surgía entre ellos. «¿Sabes algo curioso?», preguntó Leo, sin soltar su mano. «¿Qué?». «Que jamás he bailado con alguien y sentido que el tiempo se detiene, hasta ahora». Clara sonrió, un rubor intenso coloreando sus mejillas. «Yo tampoco, nunca había sentido algo así con alguien que apenas conozco». Sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez no había necesidad de palabras. Todo lo que querían decirse estaba en la intensidad de su mirada y en la suavidad de su contacto. Se quedaron así por un momento, disfrutando de la calma, cuando de repente escucharon risas lejanas de los invitados del matrimonio que aún paseaban por el jardín. Clara se dio cuenta de que, aunque el mundo seguía girando a su alrededor, ella estaba atrapada en un instante que parecía eterno. Leo inclinó la cabeza y susurró al oído de Clara: «Prométeme algo, que este momento no se olvidará jamás». Clara cerró los ojos y asintió suavemente. «Lo prometo». Sus palabras parecieron sellar un pacto invisible entre ellos, una promesa que no necesitaba tinta ni testigos. Solo existía la sensación de estar completos el uno con el otro, aunque el futuro fuera incierto y desconocido. La noche continuaba desplegando su manto de estrellas sobre ellos, y cada pequeño sonido del jardín, el viento, el murmullo de las hojas, el canto lejano de un ave nocturna, parecía acompasar su propia respiración. Leo la miró una vez más, con un brillo travieso y profundo en sus ojos. «Entonces, ¿qué dices si seguimos descubriéndonos esta noche?». Clara sonrió, con el corazón lleno de emoción y un toque de nerviosismo. «Sí, quiero seguir descubriéndote». Se levantaron del banco y comenzaron a caminar de nuevo por el sendero iluminado por la luna. Cada paso que daban parecía acercarlos más no solo físicamente, sino en la conexión que empezaba a tejerse entre ellos. Sus manos se rozaban, a veces rozando sin intención, y cada contacto enviaba un pequeño escalofrío que ambos aceptaban con alegría y curiosidad. Mientras caminaban, Leo le contaba historias de su infancia, de los lugares que había visitado, y Clara respondía con anécdotas propias, riendo y sintiendo que compartían un universo secreto que nadie más podía comprender. La complicidad crecía con cada palabra, con cada mirada, y poco a poco la noche se convirtió en un escenario perfecto para el inicio de algo que ninguno de los dos había anticipado. La luna seguía alta, las estrellas parecían guiarlos, y mientras avanzaban, Clara sabía que este encuentro cambiaría su vida de maneras que aún no podía imaginar, pero que estaba ansiosa por descubrir junto a Leo. Clara y Leo siguieron caminando por el jardín, dejando atrás el bullicio del matrimonio. Cada paso parecía acercarlos más, no solo en distancia, sino en una intimidad silenciosa que crecía con cada segundo. La brisa nocturna jugaba con su cabello,
y los reflejos de la luna hacían que sus ojos brillaran con un destello especial, como si todo el universo estuviera conspirando para que ese momento durara para siempre. Leo de repente se detuvo frente a un pequeño puente de madera que cruzaba un riachuelo iluminado por luces tenues escondidas entre las flores. Se giró hacia ella y le ofreció la mano, invitándola a pasar primero. Clara la tomó con una mezcla de timidez y emoción, sintiendo nuevamente esa electricidad que recorría sus dedos al entrelazarse con los de él. ¿Sabes? Comenzó Leo, con un tono suave y lleno de misterio. A veces pienso que la vida nos pone en lugares extraños para enseñarnos algo. Hoy, por ejemplo, me enseñó que las casualidades pueden ser lo más perfecto que nos pase. Clara lo miró sorprendida, con una sonrisa que no podía ocultar. ¿Así que crees en las casualidades?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza, fascinada por la forma en que sus palabras siempre lograban tocar algo dentro de ella. No, creo en los momentos, respondió Leo, acercándose un poco más, pero sin invadir su espacio. Los momentos exactos que cambian todo. ¿Cómo es? Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus ojos se encontraron y, por un instante, todo lo demás desapareció. La música distante, las luces del salón, incluso el sonido del agua bajo el puente, todo parecía desvanecerse. Solo existían ellos, y ese instante que comenzaba a sentirse eterno. Leo dio un pequeño paso más cerca, y Clara pudo notar el calor de su presencia, tan cercano y reconfortante. Quiero conocerte de verdad, Clara. No solo la versión que muestras en fiestas o reuniones, sino tú, con tus miedos, tus sueños, todo. Clara sintió que su corazón latía más rápido. Nunca nadie se había interesado en conocerla de esa manera tan profunda y dulce. Yo, también quiero conocerte, murmuró, y su voz sonó más suave de lo que esperaba, casi temblando por la intensidad de sus sentimientos. Leo sonrió, y esa sonrisa hizo que Clara quisiera quedarse allí para siempre, atrapada en la calidez de sus ojos. Entonces, dijo, tomando su otra mano y entrelazando sus dedos con delicadeza, hagamos una promesa, que esta noche, sin importar lo que pase después, será solo nuestra, que nos permitiremos sentir todo lo que estamos sintiendo, sin miedo. Clara asintió, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Lo prometo, dijo, sintiendo que sus palabras sellaban un pacto invisible, lleno de posibilidades. Se quedaron así, abrazados por la noche, sintiendo cada pequeño detalle del otro, el calor de las manos, la suavidad de las voces, la forma en que sus respiraciones parecían sincronizarse. Por un momento, Clara pensó que estaba soñando, pero la sensación era demasiado real. Leo la miraba con una intensidad que la hacía sentirse única, y por primera vez, ella no quería apartarse de alguien que acababa de conocer. Mientras avanzaban por el sendero, Leo la guió hacia un pequeño mirador sobre el jardín. Desde allí, podían ver el salón iluminado a lo lejos, pero el mundo parecía diferente desde ese punto, más silencioso, más íntimo, más mágico. Clara apoyó la mano en la baranda del mirador, y Leo se acercó a su lado, dejando que sus hombros se rozaran ligeramente. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Leo, rompiendo el silencio de manera juguetona. Que siento como si te conociera desde siempre, y al mismo tiempo, como si acabáramos de encontrarnos. Clara rió suavemente, sintiendo que esas palabras describían exactamente lo que ella también sentía. Sí, es como si algo dentro de mí supiera que esto era inevitable, aunque mi mente diga lo contrario. Leo giró ligeramente hacia ella, tomando su rostro con suavidad entre sus manos. Clara, ¿puedo besarte?, preguntó, su voz apenas un susurro, cargada de expectativa y ternura. El corazón de Clara dio un vuelco. Por un instante dudó, pero la forma en que la miraba, con respeto y deseo, la convenció de que debía dejarse llevar. Sí, respondió, y antes de que pudiera arrepentirse, Leo inclinó su cabeza y la besó. El beso fue suave al principio, exploratorio, pero lleno de una intensidad que hizo que Clara se sintiera ligera y a la vez completamente anclada a él. Cada contacto de sus labios parecía decir lo que las palabras no podían expresar: curiosidad, deseo, ternura, y algo mucho más profundo que ambos empezaban a reconocer. Cuando se separaron, aunque solo fuera por un segundo, ambos respiraban con dificultad, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Nunca había sentido algo así, murmuró Clara,
apoyando su frente contra la de Leo. Yo tampoco, respondió él, y por un momento todo lo que podían hacer era mirarse, sonreír y dejar que el mundo girara sin ellos, porque en ese instante solo existían ellos dos. Se quedaron abrazados, disfrutando de la cercanía, cuando Leo susurró algo al oído de Clara. Quiero que esta noche dure para siempre, que no sea solo un recuerdo bonito, sino el inicio de algo, algo real. Clara cerró los ojos, dejando que sus palabras calaran en su corazón. También lo quiero, dijo, y sintió una certeza que la llenó de emoción. Se tomaron de la mano nuevamente y empezaron a caminar de vuelta hacia el salón, pero esta vez sus pasos eran diferentes. No había prisa, no había dudas, solo la sensación de que estaban compartiendo un secreto que solo ellos podían entender. Cada risa distante de los invitados, cada luz parpadeante, todo parecía parte de un escenario diseñado para su encuentro. Leo se inclinó hacia ella y le susurró, Clara, no quiero que esta noche termine. Quiero seguir descubriéndote, conocerte, reír contigo, soñar contigo, todo. Clara lo miró, con los ojos brillando de emoción y una sonrisa que no podía contener. Entonces no dejemos que termine, respondió, y por un momento se sintió como si hubieran encontrado un refugio secreto en medio del mundo. Mientras avanzaban entre las sombras suaves del jardín, la noche se llenaba de promesas silenciosas, de miradas que decían más que cualquier palabra, y de una conexión que apenas comenzaba a revelar su verdadero poder. Sabían que esta historia apenas empezaba, y que cada instante compartido los acercaría más, despertando emociones que ninguno de los dos había sentido antes. Mientras caminaban de regreso hacia el salón, el aire nocturno parecía envolverlos en una burbuja que solo existía para ellos dos. Cada paso que daban entre los senderos iluminados por la luz de la luna los acercaba más, y aunque intentaban hablar casualmente, ambos sabían que cada palabra cargaba un significado oculto, una invitación silenciosa a seguir descubriendo lo que sentían. Leo se inclinó ligeramente hacia Clara mientras caminaban y susurró, si sigo mirándote así, vas a hacer que pierda la cabeza. Clara rió suavemente, con una mezcla de diversión y timidez. ¿Y qué si ya la perdiste?, preguntó, jugueteando con una hebra de su cabello mientras lo observaba a los ojos. Leo se detuvo un momento y la miró de frente, con la intensidad de alguien que siente cada emoción en su pecho. Entonces supongo que tendremos que descubrir juntos cómo recuperarla, o decidir que no queremos recuperarla nunca. Su sonrisa era encantadora, y Clara sintió un calor en el pecho que le recordó lo inesperado y potente que podía ser el primer encuentro con alguien que la comprendía sin palabras. Caminaban en silencio por unos instantes, pero el silencio estaba lejos de ser incómodo, era denso, lleno de posibilidades. El sonido de sus pasos sobre la grava, el murmullo de un pequeño arroyo cercano y el lejano eco de la música del salón creaban una banda sonora perfecta para aquel momento que ninguno de los dos quería que terminara. De repente, Leo se detuvo y miró a Clara con una expresión entre divertida y traviesa. ¿Te atreverías a un pequeño juego? Clara arqueó una ceja, intrigada. ¿Qué tipo de juego? Un juego de secretos, respondió Leo con una sonrisa. Cada uno debe decir algo que nunca haya contado a nadie. Y si uno de los dos se atreve a romper el silencio primero, el otro puede elegir cualquier desafío para él. Clara rió, sintiendo como su corazón se aceleraba. Eso suena peligroso, y me gusta. Leo extendió su mano y la tomó suavemente. Entonces empezamos. Se sentaron en un pequeño banco bajo un árbol cuyas ramas formaban una especie de techo natural, cubriéndolos con sombras y hojas que se movían suavemente con la brisa. Clara respiró hondo y decidió confiar en la conexión que sentía con él. Empiezo yo, dijo. A veces, cuando veo a alguien que me gusta, me invento pequeñas historias sobre su vida en mi mente, incluso antes de hablar con esa persona. Leo la miró con sorpresa y fascinación. Eso es, muy humano, murmuró. Y un poco travieso, debo admitir. Ahora me toca a mí. Leo bajó la voz, y Clara se inclinó para escuchar mejor. Cuando veo a alguien que me atrae, siento que podría hacer cualquier cosa por conocerlo mejor, incluso si eso significa arriesgarme a ser rechazado. Y, creo que nunca había sentido eso tan rápido, tan fuerte, hasta que te vi a ti. Clara sintió como un rubor intenso coloreaba sus mejillas. Nunca nadie le había dicho algo así con tanta sinceridad.
La sensación de vulnerabilidad y emoción mezcladas la hizo sonreír y querer acercarse más a él, pero al mismo tiempo sentir un pequeño cosquilleo de nerviosismo. El juego continuó, revelando secretos y deseos, y con cada confesión, la conexión entre ellos se profundizaba. Se rieron, compartieron anécdotas inesperadas, y en algunos momentos, sus manos se rozaban casualmente, enviando pequeñas descargas de emoción que ambos sentían intensamente. En un momento, Leo se inclinó suavemente y apoyó su frente contra la de Clara. Nunca imaginé que una sola noche pudiera sentirse tan importante, dijo con un susurro que parecía más para sí mismo que para ella. Clara cerró los ojos por un instante, disfrutando de la sensación de proximidad y seguridad que él le ofrecía. «Es increíble», murmuró. «Como si todo lo demás desapareciera y solo existiéramos nosotros dos». Leo sonrió y acarició suavemente su mejilla, con un gesto lleno de ternura y cuidado. «Eso es exactamente lo que siento. No quiero que esta noche termine, y no quiero que esta sensación se acabe». Clara abrió los ojos y lo miró, y por un momento el mundo pareció detenerse. Cada estrella en el cielo parecía brillar para ellos, cada sombra del jardín parecía abrazarlos, y el murmullo del agua bajo el puente parecía cantar solo para ellos. Se quedaron en silencio un instante, disfrutando de la cercanía y de la electricidad que había crecido entre ellos. Clara sentía que su corazón latía con fuerza, y cada vez que Leo la miraba, sentía como si él pudiera leer cada pensamiento oculto en su mente. «¿Sabes algo curioso?», preguntó Leo, rompiendo el silencio con un tono travieso. «Me siento como si ya te conociera, pero al mismo tiempo, cada gesto tuyo me sorprende y me fascina». Clara sonrió, sintiendo un calor intenso en el pecho. «Yo siento lo mismo. Es como si algo nos hubiera estado esperando, y hoy simplemente nos encontró». Leo rió suavemente y la tomó de la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Entonces creo que estamos en el lugar correcto, en el momento correcto». Clara asintió, sin poder ocultar la emoción que sentía. «Sí, y quiero aprovechar cada segundo de este momento contigo». Se acercaron lentamente, y antes de que pudieran hablar de nuevo, Leo la besó otra vez, esta vez con una mezcla de ternura y deseo que la hizo sentir que flotaba. Sus manos se rozaron, se entrelazaron, y cada gesto, cada susurro, los acercaba más. Cuando se separaron, Clara apoyó su frente contra la de Leo y suspiró suavemente. «Nunca imaginé que una sola noche pudiera sentirse tan intensa», dijo. «Ni yo», respondió Leo, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Y apenas estamos comenzando». La noche continuaba desplegando su magia a su alrededor, y cada sonido del jardín, cada sombra y cada destello de luz parecía recordarle a Clara que esa historia estaba apenas comenzando, y que cada instante junto a Leo sería un descubrimiento lleno de emoción, ternura y amor. Mientras caminaban lentamente de regreso al salón, Clara sentía que cada sombra del jardín los rodeaba como si fueran cómplices de un secreto que nadie más podía entender. Sus manos seguían entrelazadas, y cada roce era un recordatorio del calor que compartían, de la chispa que había nacido apenas unas horas antes. Aunque apenas se conocían, había algo en Leo que hacía que Clara se sintiera comprendida, valorada, y sobre todo, deseada de una manera dulce y juvenil que nunca había experimentado. Leo se detuvo frente a un pequeño seto de flores iluminado tenuemente por la luz de la luna. La miró con esa intensidad que ya se había vuelto costumbre entre ellos y dijo con voz suave: «¿Quieres que te muestre algo que no le he enseñado a nadie más?». Clara, curiosa y emocionada, asintió sin pensarlo. «Sí», murmuró, dejando que su corazón dictara la respuesta. Leo la guió hacia un rincón del jardín que parecía casi secreto, donde un pequeño banco de piedra estaba rodeado de flores blancas y violetas. «Este es mi lugar favorito», dijo, tocando suavemente una flor. «Vengo aquí cuando necesito pensar, cuando quiero alejarme del mundo, y nunca pensé que hoy estaría compartiéndolo con alguien más». Clara sintió una calidez que no esperaba. «Es hermoso», dijo, mientras recorría con la mirada cada detalle. La forma en que la luz de la luna caía sobre el banco, las sombras de las flores, todo parecía diseñado para ellos. Leo se sentó primero y la invitó a sentarse a su lado. Clara lo hizo, y por un instante, ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la sensación de estar juntos sin necesidad de palabras. Cada pequeño movimiento de Leo, cada gesto, parecía lleno de intención,
y Clara no pudo evitar acercarse un poco más, apoyando su hombro contra el de él. «Clara», murmuró Leo, casi como si dijera un secreto, «hay algo en ti que me hace sentir que no quiero irme nunca. Que este momento, aunque sea solo una noche, debería durar para siempre». Clara sintió que su corazón latía tan rápido que parecía querer salirse del pecho. «Yo siento lo mismo», susurró, y su voz tembló ligeramente. Nunca había sentido algo así, con alguien que acabo de conocer. Leo sonrió, y su sonrisa hizo que Clara sintiera un calor intenso en el pecho. «Entonces creo que estamos descubriendo algo raro, pero hermoso», dijo, inclinándose un poco hacia ella. Sin pensarlo demasiado, Clara apoyó suavemente su cabeza en el hombro de Leo. Él, sorprendido por el gesto, la rodeó con un brazo, y por primera vez, Clara sintió que su corazón estaba completamente seguro en manos de alguien que apenas conocía. Era un contraste extraño, el vértigo de lo nuevo y la comodidad de lo familiar, todo mezclado en un solo instante. Después de unos minutos en silencio, Leo rompió la calma con un tono juguetón. «¿Sabes qué sería divertido?» Clara levantó la vista, con curiosidad. «¿Qué?» «Un pequeño desafío», respondió Leo, sonriendo traviesamente. «Tenemos que caminar hasta el salón sin que nadie note que estamos aquí, solos en este rincón secreto. Y si alguien nos ve, el que sea sorprendido primero debe confesar algo más, muy personal». Clara se rió suavemente, dejando que la emoción mezclada con el juego la hiciera sentir ligera. «Me gusta el desafío», dijo, tomando la mano de Leo con firmeza. Se levantaron del banco y comenzaron a moverse entre las sombras del jardín, sus pasos silenciosos pero llenos de anticipación. Cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente, un cosquilleo recorría sus cuerpos. Clara sentía que cada instante con Leo era un descubrimiento, una mezcla de emoción, nerviosismo y atracción que no podía ignorar. «¿Crees que alguien nos verá?», preguntó Clara, con un tono que mezclaba diversión y nerviosismo. Leo se inclinó un poco hacia ella, susurrando, «Si alguien nos ve, no me importará, siempre y cuando estés conmigo». Clara sintió que sus mejillas se calentaban por el susurro. «Leo», murmuró, y su voz sonó débil, pero cargada de emoción. Mientras avanzaban, cruzando senderos y pequeños parterres de flores, Leo se acercó más y rozó suavemente la mejilla de Clara con su mano. Ella no retrocedió, al contrario, dejó que su frente rozara la de él mientras sus ojos se encontraban. Por un momento, el tiempo pareció detenerse de nuevo, y solo existían ellos, envueltos en la intimidad de la noche y el secreto de su cercanía. «Clara», murmuró Leo, con una voz que temblaba ligeramente por la emoción, «quiero que sepas algo, nunca había sentido algo tan rápido por alguien, pero contigo, todo parece tan inevitable». Clara sintió que su corazón se aceleraba aún más. «Yo también lo siento», dijo, con una mezcla de ternura y nerviosismo. «Es como si cada momento contigo fuera más intenso de lo que debería ser, y aún así, no quiero que termine». Leo sonrió, acercándose lentamente. «Entonces no dejemos que termine», dijo, y antes de que Clara pudiera reaccionar, lo besó de nuevo. El beso fue más intenso que los anteriores, cargado de emoción contenida, de curiosidad, de deseo juvenil. Sus manos se entrelazaron con fuerza, como si cada roce quisiera sellar un pacto invisible entre ellos. Clara sentía que su corazón estaba completamente fuera de control, y al mismo tiempo, estaba exactamente donde quería estar, en los brazos de Leo, compartiendo un momento que parecía eterno. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad, con las mejillas sonrojadas y las manos todavía entrelazadas. «Nunca había sentido algo así», murmuró Clara, apoyando su frente contra la de él. «Ni yo», respondió Leo, y por un instante, todo fue silencio, excepto por el murmullo de las hojas y el agua bajo el puente. El mundo parecía haberse reducido a ellos dos, y cada respiración compartida era un recordatorio de lo intenso que podía ser el primer amor verdadero, joven, inocente y apasionado a la vez. Clara se aferró a su brazo mientras caminaban de regreso al salón, y cada pequeño gesto, cada sonrisa, cada roce de las manos, parecía aumentar la intensidad de lo que sentían. Sabían que esta noche solo estaba comenzando, y que cada segundo compartido los acercaría más, despertando emociones que ninguno de los dos había sentido antes. La luna brillaba sobre ellos,
Las estrellas parecían observarlos en silencio, y cada sombra del jardín parecía cómplice de su secreto. Clara sintió que estaba viviendo un momento que jamás olvidaría, y Leo sentía lo mismo. Cada palabra, cada gesto, cada suspiro compartido era un paso hacia algo que apenas empezaba, pero que prometía ser profundo, romántico y absolutamente inolvidable. Mientras regresaban al salón, Clara sentía que cada paso junto a Leo era un descubrimiento. Su corazón seguía latiendo con fuerza, y cada roce accidental de sus manos parecía encender un fuego que no podía ni quería controlar. La luna iluminaba su camino, y las sombras de los árboles creaban una atmósfera de intimidad que los hacía sentir como si el mundo entero hubiera desaparecido. «Clara», murmuró Leo, bajando ligeramente la voz para que nadie más pudiera escucharlo, «siento que te estoy conociendo de una manera que nunca creí posible, y no quiero que esto termine. No esta noche». Clara sonrió, sintiendo un calor intenso en el pecho. «Yo tampoco», respondió suavemente, apoyando su hombro contra el de él mientras caminaban. «Cada instante contigo se siente distinto, como si todo lo demás dejara de importar». Leo se inclinó un poco hacia ella, y Clara notó la intención en su mirada. «Entonces prometamos algo», dijo, tomando sus manos y entrelazando los dedos. «Prometamos que esta noche será solo nuestra. Que nos permitiremos sentir todo lo que estamos sintiendo, sin miedo, sin reservas». Clara asintió, con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Lo prometo», dijo, y sintió que esas palabras sellaban un pacto invisible entre ellos, lleno de posibilidades y promesas sin necesidad de ser dichas en voz alta. Al acercarse al salón, los sonidos de la música y las risas de los invitados comenzaron a mezclarse con el silencio que los había acompañado en el jardín. Sin embargo, ambos se sintieron desconectados de todo eso, como si existieran en un mundo paralelo donde solo importaban ellos dos. Leo la miró de reojo, con una sonrisa traviesa. «¿Sabes? Creo que tenemos que bailar otra vez», dijo, inclinándose hacia ella. «Pero esta vez, sin que nadie más nos vea». Clara rió suavemente, con un rubor intenso en las mejillas. «Eso suena peligroso, pero me gusta», respondió, sintiendo que cada palabra compartida aumentaba la tensión entre ellos. Se dirigieron hacia un rincón más apartado del salón, donde la luz era tenue y las sombras formaban un escenario perfecto para ellos. Leo tomó su mano y la guió hacia el centro del espacio, donde comenzaron a bailar lentamente. Sus cuerpos se movían al ritmo de la música, pero más que seguir los pasos, se dejaban llevar por la química que los unía. Cada giro, cada acercamiento, cada roce de manos parecía encender algo dentro de ambos. Mientras bailaban, Leo susurró cerca de su oído: «Clara, no sé qué me está pasando, pero siento que nunca había querido a alguien tanto en tan poco tiempo». Clara se sonrojó, sintiendo que sus mejillas ardían con la intensidad de sus emociones. «Yo tampoco. Es como si todo mi mundo cambiara desde que te conocí». Leo sonrió y, sin soltar su mano, acarició suavemente su rostro. «Entonces, no quiero que esto sea solo un momento. Quiero más. Quiero cada instante contigo». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, y su corazón latió con fuerza. «Yo también, quiero más», murmuró, apoyando su frente contra la de él mientras sus manos seguían entrelazadas. De repente, la música cambió a un ritmo más lento, y Leo aprovechó la oportunidad para acercarse aún más. Sus labios rozaron suavemente los de Clara, en un beso lleno de ternura y emoción contenida. El mundo alrededor parecía desaparecer, solo existían ellos, atrapados en la intensidad de su primer amor verdadero. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad, con las mejillas sonrojadas y las manos todavía unidas. Clara apoyó su cabeza en el hombro de Leo, disfrutando de la calidez que emanaba de él. «Nunca había sentido algo así. Es como si mi corazón supiera que esto es importante», murmuró. Leo la abrazó con suavidad, envolviéndola en sus brazos. «Yo siento lo mismo», dijo, y su voz sonaba firme y sincera. «Y quiero que sepas que no me importa lo que pase después, mientras estés conmigo ahora». Clara cerró los ojos, sintiendo que cada palabra de Leo llegaba directo a su corazón. «Yo tampoco quiero que esto termine», dijo, y por un momento, todo lo que podían hacer era quedarse abrazados, disfrutando del calor y la conexión que compartían. Mientras avanzaba la noche, los invitados comenzaban a dispersarse,
y el salón se vaciaba poco a poco. Leo y Clara aprovecharon el momento para salir nuevamente al jardín, donde la brisa fresca y la luz de la luna los envolvía. Cada paso que daban los acercaba más, no solo físicamente, sino emocionalmente. Sus manos seguían entrelazadas, y cada roce, cada mirada, parecía encender una chispa que los hacía sentir vivos. Se sentaron nuevamente en el banco secreto de flores, donde habían compartido sus primeros secretos. Leo tomó su rostro entre sus manos y la miró profundamente. «Clara, hay algo que necesito decirte», murmuró, con una mezcla de nerviosismo y ternura. Clara sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué es?», preguntó, su voz suave y temblorosa por la emoción. «Que nunca había sentido algo así por nadie, y que no quiero que esto sea solo una noche. Quiero conocerte, descubrirte, y estar contigo, siempre que me lo permitas», dijo Leo, con los ojos brillando de sinceridad. Clara sintió un nudo en la garganta y lágrimas suaves formándose en sus ojos. «Leo, yo siento lo mismo. Nunca pensé que algo así pudiera pasar tan rápido, pero quiero estar contigo también», dijo, y su voz se quebró ligeramente por la emoción. Leo sonrió y la abrazó con fuerza, como si quisiera transmitirle con su cuerpo todo lo que sus palabras no podían decir. «Entonces, hagamos que esta noche sea solo el comienzo», susurró, apoyando su frente contra la de ella. Clara asintió, sintiendo que su corazón estaba completamente entregado. «Sí, el comienzo de algo hermoso», dijo, y sus palabras parecieron sellar un pacto silencioso entre ellos, lleno de promesas, descubrimientos y amor juvenil. La brisa nocturna movía suavemente las hojas a su alrededor, y cada sonido del jardín parecía cómplice de su historia. La luna brillaba sobre ellos, las estrellas observaban silenciosas, y ambos sabían que lo que había comenzado esa noche era solo el primer capítulo de una historia que prometía ser intensa, romántica y absolutamente inolvidable. Sus manos seguían entrelazadas, sus corazones latiendo al mismo ritmo, y mientras la noche avanzaba, Clara y Leo se dieron cuenta de que habían encontrado algo que iba mucho más allá de un encuentro casual. Habían encontrado una conexión que cambiaría sus vidas para siempre. Clara y Leo permanecieron en el banco rodeados por la penumbra del jardín, abrazados en un silencio cómodo. Cada tanto, el susurro del viento movía las hojas y parecía envolverlos en un secreto que solo ellos compartían. Pero incluso en ese silencio, había un murmullo de emoción y expectativa. Ambos sentían que algo más estaba por suceder, algo que cambiaría la intensidad de la noche. Leo apoyó su frente contra la de Clara y murmuró: «No quiero que mañana esto se sienta como un recuerdo distante, quiero que sea real, aquí y ahora». Clara sintió que su corazón se aceleraba aún más. «Yo tampoco», dijo suavemente, rozando sus labios con los de él en un beso breve, dulce y cargado de promesa. «Pero, ¿y si alguien nos ve?». Leo rió suavemente, con esa mezcla de travesura y seguridad que siempre la fascinaba. «Entonces tendrán que aceptar que esta noche estamos destinados a descubrir algo que nadie más entiende», dijo, sus dedos acariciando suavemente la mano de Clara. Ella suspiró, dejándose llevar por el momento, pero al mismo tiempo sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo que la hacía sentirse viva como nunca. Cada gesto de Leo, cada mirada, cada palabra, era un recordatorio de lo intenso y nuevo que era todo. Mientras se sentaban nuevamente, Clara notó a lo lejos que uno de los amigos de Leo los había buscado entre las sombras del jardín. Leo frunció ligeramente el ceño, y Clara sintió un pequeño nerviosismo que la hizo aferrarse más a su brazo. «¿Quién será?», murmuró Clara, intentando no perder la calma. Leo miró hacia donde estaba la figura, pero rápidamente volvió a enfocarse en ella. «No importa ahora», dijo suavemente, tomando sus manos. «Nada ni nadie puede interrumpir lo que estamos viviendo». Clara sintió una mezcla de alivio y ternura. Leo tenía esa forma de hacerla sentir protegida, como si nada malo pudiera tocarla mientras estuviera con él. Cada roce, cada susurro, cada gesto, parecía tejer un hilo invisible entre ellos, un lazo que nadie más podía romper. De repente, Leo se inclinó un poco y susurró al oído de Clara: «¿Sabes qué sería divertido ahora?». Clara arqueó una ceja, intrigada. «¿Qué?». «Un pequeño juego», dijo él, con una sonrisa traviesa. «Vamos a escondernos detrás de esos arbustos y ver si alguien intenta encontrarnos. Si nos descubren, el que lo haga primero tiene que confesar un secreto más profundo». Clara rió,
sintiendo como su corazón se aceleraba aún más. Eso suena peligroso, dijo, pero no pudo ocultar la emoción. Me gusta. Se levantaron y caminaron con cuidado entre las sombras, buscando un lugar donde pudieran esconderse. Cada movimiento los acercaba más, y cada roce accidental de sus cuerpos enviaba pequeñas descargas de emoción que ambos sentían intensamente. Clara no podía evitar pensar en lo extraño y maravilloso que era sentirse tan atraída por alguien que acababa de conocer. Finalmente encontraron un lugar adecuado entre arbustos altos y flores nocturnas. Leo se escondió primero y luego Clara se unió a él, apoyando suavemente su cabeza en su hombro. Desde allí podían ver el salón a lo lejos, pero su atención estaba completamente en el otro. «Te ves muy perfecta aquí», murmuró Leo, con una voz cargada de emoción. «Como si este lugar hubiera sido hecho para nosotros». Clara sonrió, sintiendo un calor que le recorría todo el cuerpo. «Tú también, eres imposible de ignorar», dijo suavemente, apoyando su frente contra la de él. Durante unos minutos se quedaron en silencio, disfrutando del momento y de la cercanía que los rodeaba. Pero incluso en medio de esa intimidad, una pequeña chispa de celos surgió dentro de Clara al notar que una amiga del salón había mirado hacia ellos, probablemente intrigada por su desaparición. Leo pareció notar el cambio en su expresión y le acarició suavemente la mejilla. «No tienes de qué preocuparte», dijo. «Solo existimos tú y yo aquí. Nadie más importa». Clara sintió que su corazón se calmaba, pero no pudo evitar sonreír tímidamente. «Es solo extraño. Nunca me había sentido tan absorbida por alguien». Leo sonrió y la abrazó más fuerte, como si quisiera asegurarse de que ninguna duda o miedo pudiera alcanzarla. «Y yo nunca había sentido esto por alguien», murmuró, apoyando su frente contra la de ella. «Es como si todo mi mundo hubiera cambiado en unas pocas horas». Clara apoyó su cabeza contra su pecho, escuchando el ritmo firme de su corazón. «No quiero que esto termine», dijo suavemente. «Entonces no tiene que terminar», respondió Leo. «Podemos hacer que esta noche dure para siempre, o al menos que sea el inicio de algo increíble». Mientras hablaban, la brisa nocturna movía suavemente las hojas de los arbustos, y cada sonido del jardín parecía acompañar sus susurros. Clara se sintió completamente viva, completamente consciente de cada emoción, cada gesto, cada mirada. Cada segundo junto a Leo era un descubrimiento, un paso más hacia una conexión que parecía inevitable. De repente, Leo tomó una decisión impulsiva. La levantó suavemente en brazos, con cuidado pero firme, y la giró entre las sombras del jardín mientras ambos reían suavemente por la diversión y el juego inesperado. Clara se aferró a él, sintiendo la fuerza y ternura de su abrazo, y por un instante, todo lo que existía era esa sensación de alegría mezclada con romance, de juventud y emoción pura. «Esto es imposible», exclamó Clara entre risas, mientras se la giraba lentamente. «Vas a hacer que me maree». Leo se inclinó hacia ella y susurró, con esa sonrisa que la volvía loca: «No importa, mientras estés conmigo, no hay nada que pueda asustarte». Clara rió, dejando que sus palabras la llenaran de una confianza y un calor que nunca había sentido antes. Y mientras se balanceaban entre risas y susurros, ambos supieron que esa noche no sería olvidada. Era solo el comienzo, un primer capítulo lleno de pasión, ternura, emoción y el descubrimiento de algo que ambos sabían que cambiaría sus vidas para siempre. La luna brillaba sobre ellos, las estrellas parecían guiarlos, y el jardín se convirtió en un escenario secreto donde solo existían ellos. Cada roce, cada beso furtivo, cada susurro, los acercaba más, creando un lazo invisible que prometía una historia que ninguno de los dos estaría dispuesto a dejar ir. La noche había llegado a su punto más silencioso y mágico. El jardín que antes había sido un refugio secreto se sentía ahora como un universo propio, un mundo donde solo existían Clara y Leo. La brisa nocturna movía suavemente las hojas de los árboles, y cada estrella parecía observarlos, como si el cielo mismo celebrara su historia. Clara, con la cabeza apoyada en el hombro de Leo, sentía como cada latido de su corazón parecía responder al suyo, en un compás perfecto que ningún ruido del mundo podía interrumpir. Leo la miró a los ojos, y por primera vez en toda la noche, había una mezcla de calma y decisión en su expresión. «Clara», dijo suavemente, «esta noche ha sido increíble, pero lo que siento por ti no es solo un instante fugaz.
Es algo que quiero llevar conmigo, que quiero construir. Contigo. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su pecho estaba lleno de emoción, y las palabras de Leo resonaban en ella como una melodía que jamás olvidaría. Yo, siento lo mismo, dijo, con la voz temblorosa y suave. Nunca imaginé que alguien pudiera hacerme sentir así, tan viva, tan comprendida, tan completa. Él la tomó de la mano y, con la intensidad de alguien que finalmente encuentra lo que había estado buscando sin saberlo, acercó su frente a la de ella. Entonces hagamos un trato, susurró. Prometamos que cada vez que estemos juntos, recordaremos esta noche, y que no dejaremos que nada ni nadie destruya lo que hemos encontrado. Clara asintió, con lágrimas suaves asomando en sus ojos. Prometido, respondió. Y mientras sus labios se encontraron en un beso lento, profundo y lleno de ternura, el mundo alrededor pareció desaparecer por completo. Todo lo que existía era su conexión, su deseo y la sensación de que habían encontrado algo que pocos llegan a experimentar en toda la vida. Se separaron solo para mirarse, respirando al unísono, y Clara sintió que nunca antes había estado tan consciente de su propio corazón. Leo sonrió, y en esa sonrisa había seguridad, aventura y la promesa de un futuro compartido. Clara murmuró, esta noche me ha enseñado algo importante, que cuando conoces a la persona adecuada, incluso el tiempo parece rendirse ante ti. Ella sonrió, apoyando suavemente la cabeza en su hombro otra vez. Sí, y que los momentos más pequeños, como un susurro, una mirada, o simplemente estar cerca de alguien, pueden cambiarlo todo. El silencio que siguió fue diferente de todos los silencios anteriores. No había incomodidad ni vacío, era un silencio lleno de significado, de entendimiento y de emociones compartidas. Cada respiración, cada roce de sus manos, hablaba más que cualquier palabra. Había algo sagrado en ese momento, como si el universo mismo los hubiera colocado allí, juntos, para descubrir el poder de su conexión. Leo la abrazó con fuerza, rodeándola con sus brazos y sosteniéndola cerca. Quiero que sepas algo, dijo, su voz apenas un susurro. No sé qué traerá el futuro, no sé qué obstáculos vendrán. Pero lo que sí sé es que quiero enfrentar todo contigo. Clara, quiero que seas parte de mi vida, de mis días buenos y de los malos, de mis risas y mis silencios. Clara cerró los ojos, dejando que sus palabras la envolvieran. Nunca nadie le había hablado así, con tanta sinceridad y vulnerabilidad, y al mismo tiempo con esa fuerza que inspiraba confianza. Leo, yo también quiero eso. Quiero que estés en mi vida, y que caminemos juntos aunque no sepamos a dónde nos lleve el camino. Una sonrisa suave cruzó su rostro, y luego, con un gesto inesperadamente juvenil y travieso, Leo la tomó de la cintura y la giró ligeramente entre sus brazos. Entonces hagamos de esta noche el primer capítulo de nuestra historia, dijo, con una chispa de diversión en sus ojos. Que el resto de nuestras aventuras comiencen a partir de ahora. Clara rió suavemente, con un rubor intenso, y apoyó su frente contra la de él mientras sentía que cada emoción en su interior se multiplicaba. Todo era nuevo, todo era intenso, y sin embargo, había una sensación de inevitabilidad que hacía que cada instante se sintiera correcto, destinado. Se levantaron del banco y caminaron lentamente de regreso al salón, pero esta vez no había prisa. Cada paso era un gesto compartido, cada mirada una promesa silenciosa, y cada roce de manos un recordatorio de la intensidad de su conexión. Mientras avanzaban, la música distante parecía acompañarlos, como si el universo estuviera creando una banda sonora perfecta para su historia. Al llegar al salón, los pocos invitados que quedaban los miraron con curiosidad, pero Clara y Leo no prestaron atención. Estaban en su propia burbuja, donde nada ni nadie podía interrumpir lo que habían descubierto. Leo la tomó de la mano y la llevó hacia la pista de baile, donde comenzaron a moverse al ritmo de la música suave, sus cuerpos sincronizados, sus corazones latiendo como uno solo. Cada giro, cada roce, cada susurro era un testimonio de lo que había nacido entre ellos. No era solo atracción, era conexión, deseo, ternura y comprensión concentrados en una sola noche. Y mientras bailaban, Clara sintió que cada miedo, cada duda que alguna vez había tenido sobre el amor, se disolvía en la intensidad de lo que compartían. Leo inclinó su cabeza hacia ella y susurró, Clara, quiero que recuerdes esto siempre. Que cada vez que pienses en mí,
recuerdes cómo se siente estar completamente viva junto a alguien que te entiende y te valora. Clara cerró los ojos, dejando que su corazón grabara cada palabra, cada gesto, cada emoción. Nunca lo olvidaré, murmuró, apoyando su cabeza en su hombro, sintiendo que ese instante quedaría marcado en su vida para siempre. La noche continuó avanzando, pero para ellos parecía eterna. Cada segundo compartido estaba lleno de significado, cada mirada de complicidad reforzaba su conexión, y cada beso suave y espontáneo fortalecía la promesa silenciosa que habían hecho de construir algo juntos. Había magia en todo lo que hacían, en cada gesto y en cada palabra, como si todo el universo conspirara para mantenerlos unidos. Finalmente, cuando la luna estaba alta y las estrellas brillaban con una claridad que parecía solo para ellos, Clara y Leo se detuvieron en el jardín, rodeados por la quietud de la noche. Se tomaron de las manos, y en ese gesto simple había más significado que en 1000 palabras. Confianza, ternura, deseo y la certeza de que lo que habían encontrado era único, poderoso e irrepetible. Leo inclinó su frente contra la de Clara y murmuró, «Nunca había sentido algo así, y ahora no quiero imaginar mi vida sin ti». Clara sonrió suavemente, con lágrimas brillando en sus ojos. «Yo tampoco», dijo. «Y sé que esto es solo el comienzo de algo magnífico». Se abrazaron una vez más, sintiendo cómo sus corazones se sincronizaban y cómo todo lo que habían compartido esa noche se convertía en un lazo invisible, indestructible. La magia de la noche, la intensidad de sus emociones y la pureza de su conexión hicieron que ambos supieran que habían descubierto algo más que amor. Habían encontrado un vínculo que los acompañaría toda la vida. Mientras se alejaban del jardín, aún tomados de la mano, cada paso parecía prometer nuevas aventuras, risas compartidas, secretos confesados y una pasión que crecería con el tiempo. Habían empezado juntos una historia que nadie más podría entender completamente, pero que ellos vivirían con cada latido del corazón, con cada mirada y con cada susurro compartido. Y así, bajo la luz de la luna y las estrellas, Clara y Leo se prometieron un futuro lleno de amor, descubrimiento y momentos que los harían sentir vivos, intensamente jóvenes y absolutamente completos. La noche los había unido de manera irrevocable, y mientras avanzaban hacia lo desconocido, sabían que su historia apenas comenzaba, lista para convertirse en un recuerdo eterno, una leyenda de juventud, romance y magia que nadie podría olvidar. Cada gesto, cada palabra y cada emoción de esa noche quedaría grabada en sus corazones como un faro que los guiaría, recordándoles siempre que a veces, en la vida, un solo encuentro puede cambiarlo todo, y que el amor verdadero puede aparecer cuando menos lo esperas, llevándote a lugares donde nunca imaginaste llegar, pero donde siempre quisiste estar.